vamos a escuchar El otro día hablaba con una persona. Yo hablo mucho con mucha gente. Me gusta la gente, ¿sabes? Y me dicen, ¿cuál va a ser su sermón este domingo? ¿Qué vas a hablar? Digo, sobre oír a Dios. Digo, pero no quiero aburrirte. Y él me dijo, no. Sí me interesa saber cómo oír a Dios. Mucha gente decimos que oímos a Dios, pero nuestros pasos no avalan lo que Dios habla. Y no hablo porque sea una persona que... Sí me considero una persona que escucho a Dios, sí. Escucho, pero oír a Dios tiene que ver con practicar lo que Él dice. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Dios puso en mi corazón la palabra prevalecer. Cuando no prevalecemos sobre lo que Dios nos habla, nos volvemos locos. Tanta gente se pierde de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, y incluso me atrevo a decir de nación en nación, simplemente porque piensan que la voz de Dios tiene que ver con nosotros. No sé cómo explicarte esto. O sea, Dios no es como nosotros. Dios habló, vale para hoy y valdrá para toda la eternidad. Porque Él es perfecto en sí mismo. Por lo tanto, lo que Él dice no muta ni cambia. Lo que hace cambiar a veces los planes de Dios son nuestros propios errores, los hombres. Pero la voz de Dios sobre nuestra vida es una voz permanente. Es una voz que no necesita corregir. O esto ahora sí, pero ahora no. No. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Y en el punto que tú estás ahora mismito, en el instante que yo estoy ahora mismito, cuando oraba por la iglesia y por vosotros, y siempre sabéis que tenemos, Marta y yo, un corazón por la iglesia en España, creo que una de las palabras que he podido escuchar simplemente ha sido haz que mi palabra prevalezca. Oír la palabra de Dios está bien, pero sin hacerla prevalecer o sobresalir es peligroso. Es peligroso porque todos sabemos que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, pues le es contado como un error, ¿no? Como un fallo delante de la presencia de Dios. Entonces, qué importantes son las palabras de Marcos 9, que son las que dijo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. Señor, vamos a hablar de ti y que queremos que tu palabra hoy prevalezca y sobresalga sobre todos nuestros pensamientos, sobre todos nuestros afanes, sobre todos nuestros pecados. Hoy yo te pido que bañes con tu sangre y que este mensaje sea un mensaje que pueda seguir trayendo anhelo a escucharte, a no hacer nuestro propio plan, sino hacer tu plan, Señor. Padre, gracias por toda la gente que nos pueda seguir por internet, Señor, que tu palabra sea lo que sobresalga hoy, que tu persona sea lo que sobresalga hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús dijo estas palabras, el que tiene oído para oír, oiga, 8 veces en los evangelios y otras 9 veces en el libro de Apocalipsis. Oír. Jesús compara nuestros oídos con la tierra donde es depositada la buena semilla, que es la palabra de Dios. Y en la parábola que vamos a leer ahora, la del buen sembrador, nos explica la importancia que tienen nuestros oídos. Hazte así en los oídos. Qué gusto da cuando te haces así en el oído, ¿verdad? Yo a mi perro le meto el dedo en el oído y empiezo a hacer. ¿Sí? ¿Sí o no? Los arrascones mañaneros, ¿eh? Los oídos,
quitarse las legañas, lavarse la boca. Qué peligroso es dejar de escuchar a Dios. Luego Jesús dijo esto en esta parábola. Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor que siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. El agricultor que siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Quién es el que siembra? El agricultor, ¿no? Siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros, ¿sí o no? Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Las semillas que cayeron en el camino representan ¿el qué? A los que oyen, ¿verdad? El mensaje. Pero enseguida viene Satanás y lo quita. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, ¿cómo lo reciben? Con alegría, ¿no? Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Pero las han oído? Sí, ¿verdad? En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. O sea, los espinos representan las preocupaciones de esta vida. El atractivo de la riqueza. A veces las palabras de Dios quedan anuladas por el amontonar el dinero, porque te es más atractivo oír, tener que oír. Y el deseo por otras cosas, deseos sexuales, deseos que no van conforme a deseos de ser como otro, no ser como Jesús. Deseo, no sé qué deseas tú. Las semillas que cayeron entre los espinos, que representan las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas, el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. ¿Sabes? Jesús está preocupado por oír. No, porque Jesús no está preocupado por oír, porque Él oye al Padre. Jesús está preocupado porque nosotros entendamos lo que es oír. Porque cuando no oímos, no podemos producir fruto. Dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan las palabras de Dios. Y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Cuando tú escuchas a Dios, cuando tú oyes a Dios, tienes la posibilidad de traer mucho fruto. La ausencia de fruto, podemos decir que es la ausencia de no caminar escuchando al Espíritu Santo. Aquí nos enseña Jesús dos cosas muy importantes en esta palabra. Si no entendemos la importancia que tienen nuestros oídos, no entenderemos las demás palabras. Son nuestros oídos los que hacen la diferencia, pues es la misma semilla y el mismo sembrador. Lo que hace la diferencia en la tierra donde es posada esa semilla, que son nuestros oídos. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escucho? ¿A quién escucho? Por eso, yo quiero que tú entiendas esto. Oír a Dios es prepararnos, como anteriormente. Prepara tu corazón, prepara tus anhelos, ¿sabes? Cuando tú anhelas y deseas y pecas, lo que te va a pasar es que se van a cerrar tus oídos. ¿Os acordáis sobre la cañería? La cañería que pasa agua, pero por los minerales con el tiempo, se va cerrando, se va obstruyendo. ¿Sí?
¿Os acordáis anteriormente predicó Marta sobre Pentecostés, sobre el Espíritu Santo? Pero anteriormente yo prediqué sobre preparar el corazón y que el Señor me trajo una imagen de una cañería que pasa agua, pero ese agua trae minerales, trae a veces suciedades y se va taponando. Los deseos taponan, los pecados taponan. El querer otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio taponan. Entonces, oír la voz de Dios y que prevalezca es el primer punto que quiero hablaros. Escucha la palabra de Dios y haz que prevalezca. ¿Cómo se hace eso? Ahora lo vamos a hablar. Y el segundo punto es, escucha, oye la palabra de Dios y haz que sobresalga. Haz que sobresalga. Yo no te estoy diciendo, iglesia, que no escuches a Dios. Para nada. Yo no te estoy diciendo, iglesia, que seas una persona o un hombre o una mujer que necesite estar preguntando qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de ti. No, yo no te estoy hablando de nada de eso. Te estoy hablando de la importancia de limpiar tus oídos, de limpiar mis oídos y estar atentos. Y que cuando lo escuchemos, esa frase, esa palabra, eso que Dios te ha dicho, te aferres a ello para que dé fruto 100 veces más. Si plantas 3 semillas, que traigas 300 frutos. Pero para eso tú tienes que hacer prevalecer. Si la proporción de la historia es real, más del 70% de la gente que está hablando esta palabra está hablando de que sus oídos están cerrados. Ya sea que por sus duros corazones, por sus vidas superficiales o por mentes llenas de afán o gente que tengamos ansiedad. Pero también vemos que las otras 3/4 partes no reciben el mensaje porque no lo hacen prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Imponerlo. Dices tú, wow, pero qué fuerte es. Tú tienes que imponer la palabra de Dios en tu corazón. No impongas la palabra de Dios en el corazón de otros. No seas más exigente con otra gente que contigo mismo. Si no, seremos como los fariseos, que decían cosas que jamás podían cumplir. Ponían cargas sobre otros, dice la Biblia, que ellos ni las llevaban. El hacer prevalecer la palabra de Dios es que se establezca y después sobresalga, que lo vamos a ver con Jesús. Para que el pueblo hebreo entendiera estas palabras, la de Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, o también en otra versión, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel estaba lleno de dioses paganos. Gente se fumaba algo, se inventaba algo, soñaba con algo, lo levantaba y ganaba hasta dinero. Y Dios estaba harto de luchar contra esos dioses con D minúscula. Oye Israel, oye iglesia, todo lo que levantamos y dedicamos más tiempo que a la palabra de Dios y a la oración, y lo digo con mucho temor, se levanta como un Baal, como un Dios sobre nosotros. Hacer prevalecer la palabra de Dios es un asunto que Dios nos quiere que pongamos atención en esta mañana, en el día entero hoy, en las 3 reuniones que tenemos. El pueblo hebreo, al escuchar a Dios en esta frase, estaba entendiendo 2 cosas. Así lo entendieron ellos, el oír a Dios. Obediencia y fe. La obediencia a lo que decía y la fe que multiplicaba el camino y el paso. Así lo entendían los hebreos. Y la iglesia moderna debe entenderlo así, no hay otra manera. A veces yo cuando le digo a mi hijo, oye, estate quieto y no se está quieto, él no entiende. Solamente lo puede entender por medio de la obediencia y en el futuro entenderá. Pero tiene que creer a su padre. Yo siempre que hablo siempre que hablo sobre el tema de la obediencia, una de las cosas que me acuerdo de una vez que estábamos cruzando para el colegio, venía un coche muy fuerte y Lucas iba corriendo. Si ese día, cuando le dije a Lucas, ¡quieto!, no obedece, Lucas no estaría aquí. Por eso la obediencia, para todos los adolescentes que nos estáis escuchando, cuesta. Nos cuesta a nosotros, los mayores, no os va a costar a vosotros. Pero es que hay cosas que no se pueden explicar. Para la iglesia de hoy hay cosas que no podemos entender. Solamente sabemos que el oír a Dios
y hacerla prevalecer para los hebreos era tener obediencia sobre ella misma. Por eso dice, oye Israel. Pero ¿sabes qué? Viene una alegría, viene un gozo, viene un entendimiento cuando tú escuchas. ¿Sabes? Los que escuchan no se pierden. Los que escuchan no se pierden. ¿De verdad? Mira, aunque estés por el medio de Madrid, aunque estés en cualquier punto, si tú pides a Dios, no te vas a perder. Vamos a empezar por la alegría. Proverbios 8, 34, 35 dice, alegres son los que me escuchan. Eso dice Proverbios. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día. Y me esperan afuera de mi casa. ¿Entiende, iglesia? Está haciendo una similitud, hay algo más que no voy a entrar dentro del contexto, pero es como si cada día fueras, como dijo Bob Dylan, a llamar a las puertas del cielo y decir, estoy aquí, abre las puertas del cielo. ¿Sabes? Bob Dylan, un cantante súper famoso, tuvo su estancia de no tener a Cristo y su estancia de tener a Cristo como Elvis Presley, como muchas personas hoy día, como tú y yo. Estamos aquí y mañana, si dejamos de oír, podemos estar en otro sitio peor. Por eso me encanta cuando dice, y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. El mejor favor que te puede tocar a ti y a mí es escuchar a Dios. Y tú dirás, es que yo no soy nadie, soy amarillo, negro, feo, gordo, azul, da igual como seas. Dios te va a dar la sabiduría de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu mente. Dios te va a dar la sabiduría de escuchar lo correcto. Dios te va a poner en orden si escuchas. La palabra oír es mucho más profunda que entender. Porque primero tienes que oír. Fíjate, mis ovejas escuchan mi voz y luego deciden. Dice, y luego me siguen y ellas me siguen. Primero tienes que oír. Y tienes que aplicar la fe y la obediencia. Y cuando estás andando en el camino, vas entendiendo lo que Dios hace. Es imposible que tú cuando llegas a una iglesia o en tus primeros días es como un bebé, empieza a caminar y él no sabe, él quiere andar, pero es importantísimo para que se desarrolle en un bebé la psicomotricidad, que camina a 4 patas. Súper importante. Muchos que han estudiado este tema y yo cuando he tenido hijos me han dicho, es súper importante. Es súper importante para un recién convertido las 4 cosas esenciales. El perdón, el amor de los hermanos, la lectura y la oración. 4 cosillas sencillas, pero hay que andar, porque si tú empiezas a correr antes de gatear, al final vas a perder sentido común, que es lo que quiere decir Apocalipsis 2:7. Todo el que tiene oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu está diciendo. En otra versión, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, a todos los que perseveren y preparen su corazón para oír, que no es fácil hacer prevalecer lo que Dios nos habla, con tanto ruido alrededor, con tantas masas. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, que nuestro camino es el cielo. Y se nos olvida con tener aquí, con llevar razón aquí, que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí muchos luchamos con la crisis de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. Yo cada vez que voy cambiando de número me dicen, estás en la crisis de los 30, luego en la crisis de los 40, luego en la crisis de los 50, estás en la pitopausia. Eso decía mi abuela. Estoy en España. Sí, perdón si ofendo a alguien. Pero es que la vida es una crisis, es un decidir cada día si quieres oír o quieres acumular. Yo me he encontrado un montón de gente súper sabia, o yo mismo
Yo me he encontrado un montón de veces sabiendo qué tengo que hacer y no lo hago. Y luego me voy a casa frustrado, perdido, por las voces. Teniendo a la iglesia el mejor organismo, el mejor lugar para escuchar a Dios, aquí en este momento donde el Espíritu Santo está saltando de uno a otro, por decirlo así, saltando, está dentro de nosotros, es una persona, no tengo problema, pero Dios, no sé, me imagino, o a lo mejor son ángeles, a uno le está diciendo una cosa, a otro le está diciendo otra, otro está remarcando. Dios está haciendo ahora, aquí está operando, ¿sabes? Está con el corazón abierto y algunos nos está... La voz de Dios nunca viene a avergonzarte. La voz de Dios jamás viene a destrozarte. La voz de Dios jamás va a decir que te mueras, ¿sabes? La voz de Dios no tiene nada que ver con la voz de Satanás. Cuando viene Satanás y te dice, tírate por un puente, pega a este tipo, llevas razón, eso es nuestra propia carne y los fundamentos los avala Satanás. Y te dicen, ok, pero cuando tú escuchas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, eres importante, empiezas a llorar, eres sensible, empiezas a oír cosas que antes no, de lo importante que eres, ese es Dios. ¿Y qué narices hacemos a veces cerrando esa voz que es la que deberíamos escuchar cada mañana? Tú eres mi hija amada. Yo hago cantos en la noche para ti. Una vez estábamos en una oración, en un culto, y recuerdo que estaba orando por una mujer y empecé a cantarla. Y me acuerdo que el pastor me miraba así, me diciendo, ¿y este chaval qué está haciendo cantándole a una vieja al oído? Así dijo, vieja, perdona, porque así me dijo. Y yo le digo, pues yo a esta vieja la voy a cantar todas las noches. Cada vez que la vea. No sabía por qué, pero Dios me decía, cántala, cántala. Luego cuando leí a Sofonías, me encantó. Dice, pues el Señor tu Dios viene en medio de ti. Él es un poderoso, se deleita en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará en ti con cantos de alegría. Se gozará en ti con cantos de alegría. ¿Cuántas veces en la noche viejos, niños, ancianos, amargados, viene el Señor y te canta? Y tú estás reventado. Y es cuando lloramos. Y no nos damos cuenta. Y pensamos, esto viene de... Le damos más importancia a lo negativo que a lo positivo. Hacer prevalecer la palabra de Dios es un asunto de decidir qué es lo que prevalece. Jesús mismo se presentó delante de Pilatos, en Lucas lo cuenta. Y cuando estaba enfrente de Pilatos, donde todo el mundo estaba diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, él se lo llevó a solas. Y estando a solas, delante de Pilatos estaban teniendo un encuentro íntimo. Y Pilatos tenía que decidir si hago caso a Jesús o hago caso al pueblo. ¿Para qué estaba preparado su corazón? ¿Para qué? Su corazón no estaba preparado para escuchar a Jesús. Por eso, primera predicación, escúchatela, prepara tu corazón para oír a Dios. En tus intenciones, en tus cosas. Porque su intención en Pilatos no era hacer la voluntad de Dios, sino quitarse el marrón del pueblo de encima. Quitarse una guerra, quitarse al César, no quería problemas. Y muchos de nosotros hoy aquí estamos escuchando la palabra de Dios y estamos huyendo porque la palabra de Dios nos mete en problemas. Y somos como Pilatos. Y nos lavamos las manos. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no vamos a poder escuchar a Dios. No vamos a poder oír, menos practicar y menos entender. Por eso Lucas 23 dice, pero la turba gritó cada vez más fuerte, ¡crucifíquenlo! 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 Y él estaba adelante con Jesús. Y detrás, todo el mundo, ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Un hombre como Poncio Pilato, sus oídos estaban adiestrados para oír al pueblo y no a Dios. No es un asunto de oír, es un asunto de hacer que la palabra de Dios prevalezca en medio de tantos consejos.
en medio de tantos crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Te levantas por la mañana, llegas a tus estudios y te dicen, vamos a fumarnos unos porros, vamos a tomarnos unas cervezas. El otro día yo ahora he contactado con los de mi colegio, ojalá que me estén escuchando, y les puse que mi hijo se había graduado y me dijo el topo, es que no hay carreras aquí, no hay carreras para estudiar, arquitecto, ingeniería, ¿qué tiene que ser teólogo? ¿Que tiene que estudiar la Biblia? Enfadado. Y le mandé un vídeo también juntamente, porque dentro de ese chat también se han metido la señorita de matemáticas que se llama Puri. Les voy a predicar a todos. ¿Sí? Topo, prepárate. Topo, el Poti. Vaya banda. A mí me llaman el Sánchez, porque como mi apellido David Sánchez, Díaz, pues son tan originales que me pusieron el Sánchez. He tenido varios motes en la vida. Me han llamado el Chispi, porque soy electricista, el Chispita. Me han llamado Aleluya. En el trabajo me han llamado el Piti, no porque fumara, porque yo no he fumado en la vida, sino porque trabajaba en telecomunicaciones y en una central, y la centralita sonaba piti, 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 piti. En todas mis épocas de mi vida he tenido que hacer... Fíjate, con mis amigos, yo cuando les dije que era cristiano se cabrearon. Y ahora después de 20 años vuelven otra vez a tener una oportunidad de que escuchen al Sánchez. ¿No? Pero en todas las épocas tú y yo tenemos que definir el qué va a prevalecer. Si el quedar bien con la gente o lo que Dios nos habló. Digan amén o algo. Digan gloria a Dios o yo qué sé, digan algo. Digan, no me lo creo yo. ¿Sabes? O aplauden, claro que sí, aplaudan. Pabilen. Vamos. Dan un aplauso a Dios. Reacciona a la palabra de Dios. No soy yo quien predico, Dios. Estamos hablando de Jesús. En Lucas 23, lo que hizo prevalecer no fue la voz de Jesús, porque al final Poncio Pilatos sucumbió a la turba, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces, en 23, si lo puedes poner, Lucas 23, en la Nueva Traducción Viviente, y sus voces prevalecieron. ¿Sí? Cuando oigas a Dios, no te conformes con oírlo y vayas a tu casa. Ay, el pastor me gustó, qué guapo se ha puesto la coletita, qué bien le queda, ¿sabes? No. Digo, oye, el Espíritu Santo hoy me ha dicho que tengo que hacer prevalecer lo que el Espíritu de Dios te esté marcando hoy. Dos, oír la voz de Dios y que sobresalga. Jesús nos enseñó a que la voz del Padre sobresaliera. Y se lo dijo a los discípulos. ¿Y por qué, Jesús? ¿Y por qué? Porque yo no hago lo que me da la gana, hago lo que escucho del Padre. Jesús sabía la importancia de oír al Padre. Por eso pasaba largos tiempos oyendo al Padre y orando al Padre. Claro, para eso se necesita hacer unas cosas. Las costumbres rudimentarias de un hijo de Dios. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. ¿A cuánto nos cuesta madrugar? A mí me cuesta mucho madrugar. A ver, levanta la mano. No, pues estamos todos igual. Vale. Pues de verdad que yo pensaba que yo era de los más... A ver, que me quiero consolar. Pues un montón, ¿no? ¿Y por qué hay que levantarse tan de mañana? ¿Es que Dios ya no habla a partir de las 12? ¿Sabes? Pero Jesús lo hacía. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. O sea, no te puedes ir a
a un restaurante, a un centro comercial que en verano se está fresquito, ¿no? Al Star Bar, que te estás tomando un café de 6 pavos, que dices que es rico por lo que cuesta. Bueno, el techo ahí está rico, ¿eh? Y luego Lucas 5:16 dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, oír a Dios es un asunto de tener citas con Él, ¿vale? Yo qué sé, se iba al desierto y tú a lo mejor dices, pues yo apelo a que allí no había centros comerciales, ¿vale? No sé, es una broma. Pero sí que de alguna forma vete a un lugar que sepas que es una cita para escuchar a Dios. O sea, se puede escuchar en cualquier contexto. Una vez mi mujer, dímelo, corrígeme. Una vez viste en la tele, descansa, que se apagó con... ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿De qué era? No, bueno, pues te dijo algo, ¿no? En la tele. O sea, escucha, se apagó la tele y de repente salió una palabra ahí. ¿No? ¿Fue así? Una frase. ¿Qué pasó? El de la televisión española estaba escribiendo a Marta. Mira, Dios puede hacer... Si te quiere hablar, te va a hablar por cualquier... Es curioso porque de todo el ruido que hay, Él va a remarcar... O sea, cuando Dios habla, habla. ¿Eh? Cuando Dios habla, habla. Pero hacer sobresalir, ya prevalecer hemos hablado, ¿no? Hacerla prevalecer, pero hacerla sobresalir es un asunto más exhaustivo, ¿no? Porque nuestros fracasos y tentaciones sobresalen por la falta de apartarnos, seamos sinceros, para huir de los ruidos y oír la palabra de Dios. Hay muchos ruidos a nuestro alrededor, es como que estás en la frecuencia, ¿sabes? Y hasta que das en la imagen, y das en el canal. Dynamis, ¿no? Amados, ¿no? Bueno. Pero Santiago nos enseña algo muy bonito. Y Romanos también, 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la oración. Y yo pensando en constantes en la oración, ¿qué clase de oración es la que habla la Biblia? ¿Qué clase, haciendo sobresalir la palabra, haciendo que eso tome forma? A veces no nos damos cuenta, pero oramos más para nosotros y si escucháramos nuestras oraciones, si fuéramos honestos, nos daríamos cuenta que muchas de nuestras oraciones están llenas de espinos y de afanes. Si escucháramos nuestras oraciones de temores y de miedos. Pero es que la Biblia no habla de ese tipo de oración, sino de hacer sobresalir la palabra en la oración. O sea, orar conforme a la palabra. Oír conforme a la palabra. Si tú estás escuchando la voz de Dios y vas en contra del río de Dios o del Espíritu Santo, porque muchos dicen, no, es que a mí Dios me habló, pero Dios te habló y todos vemos que tu relación con esa novia que quieres tener va mal, porque todos lo vemos. Es que pasa que Dios cuando me habla a mí no le habla a los demás. Te ha elegido solamente a ti, ¿sabes? Eres tan especial que solo te va a dar a ti la palabra. Mira, cuando Dios habla, hasta los burros escuchan. Entonces todos lo vamos a ver. Cuando Dios te habla, todos lo vamos a ver. Tranquilo. Yo veo a muchos jóvenes muy perdidos en ese sentido. No, y lo único que están escuchando es su propio corazón. Y es un buen ejemplo para los jóvenes nuestros y para todos los que nos escuchan. Porque nuestro corazón es tan perverso que suele hacer que sea Dios quien nos habla para llevar la razón. Por eso Santiago nos dice, pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Practicar la palabra de Dios, y aquí hablando en oración, te va a dar la sabiduría para escuchar y oír. Cuando Dios habla a la iglesia en un río,
lo vas a entender. Y vas a decir, pero cuando tú escuchas tu propio corazón, aunque suena muy bonito el plan, realmente es una intención no desde la palabra de Dios, sino desde tu propio corazón. Nosotros ha habido gente que le hemos dicho, no leas más la palabra, porque no estaba preparado su corazón. Torcía todo, lo llevaba a su terreno. Es una movida, ¿sabes? La gente que tiene el corazón tan perverso, o tenemos el corazón tan perverso, que lo único que nos podría hacer entender es un verdadero y genuino arrepentimiento de lo que estamos haciendo, porque cuando tú dejas de luchar, todo el mundo aquí pecamos, pero cuando tú dejas de luchar por el pecado y ya te entregas a él, tú ya dejas de tener entendimiento, tú ya dejas de oír. Y aunque parece que sí, pero no se acopla a lo que Dios está hablando en la iglesia, hasta te cabrea. A lo mejor soy yo el único que le ha pasado esto, pero te cabrea, ¿no? Lo que Dios está diciendo en la iglesia y tú dices, ¿pero por qué? O sea, como que te cuesta, ¿no? El meterte en ese ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que te va a librar de perderte lo que Dios está haciendo en tu iglesia, en la nación, es que tú ores la palabra de Dios. Olvídate de lo que tú necesitas. Ora la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba en Kansas. Estábamos allí en Kansas City, en la casa de IHOP, estuve durante 20 días, y el pastor leía un texto, y luego el otro lo cantaba, y luego después se oraba. Se leía, se cantaba y se oraba. IHOP, no sé si algunos conocéis el ministerio de IHOP, no el de las tortitas, ¿eh? También es un ministerio. Sí. Bueno, pues me encantaba porque te dejabas de rollos, orabas la palabra. Un corazón que oye a Dios es un corazón que sabe escuchar a Dios. Y siempre será un corazón que no se olvida de lo que ha oído y lo pondrá en práctica. ¿Cómo poner en práctica lo que oyes? Mira, si tu corazón nada más que te habla para tus necesidades, necesito, siempre te vas a perder lo que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios hay amor y el amor está traspasando la barrera de la muerte. En la cruz se traspasó con el Hijo de Dios. Jesucristo murió por amor escuchando al Padre y por la gente. Si todo lo que oyes no tiene nada que ver con salvación, déjame decirte, estás escuchando tu propio corazón. Y tu propio corazón no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Cuando tú escuchas a Dios, lo primero que ocurre es una profunda convicción de que la gente se pierde. Hay una pasión por oír. Una vez en el ejército escuché con 17 años la voz de Dios muy nítida. La he escuchado en varias ocasiones en mi vida, pero audible, no en plan aquí, audible. Y me acuerdo que me dijo, José Luis Bonaque, le estoy buscando. Y José Luis Bonaque era un compañero del ejército y el sargento nos puso, cada tarde nos ponía a filas, a formar, y el cabo pues decía los nombres para hacer las guardias. Y el asunto es que dijo, Sánchez, Bonaque, juntos. Digo, no, será mío esto, no puede ser. Las guardias duran 2 horas. A los 30 minutos, al terminar la guardia, ya me envalentoné y le dije, Bonaque, ¿qué quieres, Sánchez? Que Dios te está buscando. Y se me pone a llorar. Y digo, ¿qué le pasa a este? Se me arrodilla. Y venía el cambio de guardia. Y el cambio de guardia es el cabo y los dos que vienen y yo con este. Y digo, verás tú, porque no va a decir que este Dios le está tocando. A ver cómo le explica o cómo se explica esto. ¿Qué van a pensar? Que le he cascado, ¿no? Y cuando, es que recuerdo, suben a la garita, abre la garita, Sánchez, ¿qué has hecho? Digo, no he hecho nada. Claro, tampoco le dije, pues le he predicado el evangelio, Dios me habló y entonces pues le tocó su corazón, se está arrepintiendo, sus pecados están saliendo. No le dije nada de eso. Le dije, explícaselo, Bonaque. Le dije, explícaselo. Y Bonaque me miraba así como diciendo, y el asqueroso no dijo nada y a mí me metieron 7 días de arresto. ¿Sabes? Benditos 7 días, ¿no? Bueno, pues no eran tan benditos cuando estuve allí, ¿sabes?
encerrado allí. Oír a Dios nos va a costar. Nos va a costar. Hay un peligro, porque muchos prefieren copiar la espiritualidad a pagar un precio. Muchos prefieren copiar a pagar un precio. Muchos preferimos vivir de domingo en domingo a ver qué el pastor dice, cuando deberías de venir el domingo avalando lo que el pastor dice. Y diciendo, ostras, esto es lo mismo que me habló a mí Dios en la semana. Oye, va, pues justamente es porque no tengo el por qué ser yo el que te anticipe. Es el Espíritu Santo quien te puede decir a ti durante la semana lo que ha puesto en mi corazón. Y juntos vamos en ese río avanzando a lo que Dios quiere. Pero a veces preferimos venir de domingo en domingo, yo. O muchos hoy día no entienden por qué les falta tanta práctica. No entendemos por qué nos falta, como si nos falta algo. Es porque no ponemos en práctica lo que vimos. Hoy estás escuchando esto, pero no vas a hacer. Cuando salgas de aquí, vas a decir, qué majo, qué majete, qué mal predica este hombre, pero mírale. O qué bien predica. Pues yo cada vez predico mejor, te lo aseguro. Si me escuchas antes... Sí, mira cómo se ríe Marta. ¿Cuánto menos? Pero yo antes predicaba y no me entendía ni yo. O sea, no tenía ni los puntos. Aquí ya sabemos que estamos hablando de hacer, ¿qué? Prevalecer la palabra de Dios y 2, hacerla sobresalir. O sea, lo mismo. O sea, ya estoy en el mismo punto. Antes me iba al Génesis, luego al Apocalipsis, luego te contaba una historia y salía yo digo, ¿pero qué he dicho? No sabía ni lo que había dicho. ¿Sabes? Eso sí. Un tipazo, ¿sabes? Pero muchos hoy día se caen y desaparecen de lo que Dios quiere y se van al mundo o nos vamos a hacer otras cosas porque no escuchamos al Espíritu Santo. Y no sirve con que un día hiciste la oración. Y no sirve porque un día te ministraron. Si no escuchas al Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo se escucha eso? Lee la palabra de Dios. Hazla sobresalir entre tu gente. Hazla prevalecer entre tu gente. Hazla sobresalir con la oración. Ora la palabra de Dios. Escucha, se nos pira la olla, la pinza. Y da igual la edad que tengamos. Muchos hablamos muy bien, pero luego después no andamos igual. Y a mí me ha pasado, le doy un consejo y luego después me voy y digo, pero si estoy haciendo yo lo mismo mal que el otro. O a los matrimonios, los que estamos dando matrimonios. ¿Verdad? Que Justo y Carol han estado pastoreando matrimonios. Y tiempo, y ahora está Emilio. ¿No te ha pasado a ti que muchas veces das un consejo y dices, haz esto, y tú por dentro, pues si yo también tengo que hacerlo, ¿sí o no? Por eso yo ya no quiero dar más consejos. Eso es un rollo. Porque te vas condenando tú mismo. No se trata de añadir más. Se trata de volver al origen. Volver al primer amor. A enamorarte del Señor. Y para eso pues tendrás que hacer prevalecer la palabra en medio de todas las voces y hacerla sobresalir por medio de la oración. Un corazón que prevalece, sobresale. Proverbios 2, 3 al 7 dice, clama por inteligencia, o sea, ahora clamando, y pide entendimiento. Búscalos como si fueran la plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento a Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, escucha, puede ser un deshonrado y tener sabiduría y entendimiento, pero solo al que es honrado le da la capacidad y el tesoro del sentido común. Sofroneo.
sentido común. Nos vamos. ¿Puede salir la banda? Y no hay mayor sentido común que el tener hambre por oír. El tener hambre por escucharle de nuevo. Marcos 4:9. Entonces Jesús les dijo a todos: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que en medio de nuestras relaciones tu palabra prevalezca, Señor. En medio de mis amigos, tu palabra prevalezca. Señor, perdóname cuántas veces, Señor, la palabra de otros ha prevalecido, Señor. Renueva, Señor, nuestra defensa, Señor, contra tu palabra, nuestra práctica, Señor. Renueva, Señor, no queremos ir en contra de lo que tú nos has hablado, por mucho que grite la turba. No nos dejes ser como Pilatos y que prevalezcan las voces de este mundo, Señor. Que tu palabra prevalezca y nos dé sentido común. Que nuestras oraciones sobresalgan, no por nuestras necesidades, sino porque oramos como conviene, Señor. Señor, y que seamos de los que creen y 100 veces es multiplicada la semilla, Señor. Bendigo a la iglesia y reprendo todos los espíritus que vienen a decirnos tenemos que hacer para oír a Dios. No hay nada que hacer, solamente arrepentirnos, Señor. Te pedimos perdón. Llévanos al origen, Señor. Que la iglesia vuelva a oírte, Señor. Que juntos disfrutemos del sentido común que da el Espíritu Santo.